Hace unos días, del Departamento de Comunicaciones de la Cruz Roja Antioquia, muy juiciosas como siempre, me llega información sobre un tema en particular que yo decía, este tema es muy interesante, pero no es como del todo para Sana que Sana. Pues niñas, aquí en Sana que Sana hablamos de Parkinson, de Alzheimer, de artritis, de cómo afrontar la jubilación, de cómo cuidar a un paciente en cama. Y yo decía, hablar de sismos en Sana que Sana, ¿y por qué no? En Sana que Sana propendemos por la vida, ¿cierto? Y saber qué hacer y qué no hacer antes, durante y después de un sismo salva vidas, ¿o no? Ahí justifico el tema. Bienvenidos a Sana que Sana y a estas señoritas muy azulejas que vienen de la Cruz Roja Antioquia, se las voy a presentar. La niña de allá, alce la mano, esa. Ella se llama Jacqueline Gómez Mazo, ella es administradora en salud, gestión sanitaria y ambiental, especialista en seguridad en el trabajo y especialista en gestión del riesgo de desastres, más preparada, ¿para dónde más? Socorrista de la Cruz Roja y facilitadora del grupo de gestión del riesgo. Entonces había que contar todo eso para caer en el punto tan importante, en la labor tan importante que ella desempeña en gestión del riesgo de Cruz Roja Antioquia. Bienvenida, Jacqueline, ¿cómo estás? Muchas gracias, Olguita, muchas gracias por invitarnos. A ustedes por venir. Y la compañerita que está aquí al lado se llama Paola Caterine Franco, ella es especialista en seguridad en el trabajo, docente universitaria de emergencias y desastres, socorrista de la Cruz Roja y también facilitadora del grupo de gestión del riesgo de Cruz Roja Antioquia. Bienvenida. Gracias, señora. muchas gracias por invitarnos también. A ustedes por venir. ¿Qué es eso de gestión del riesgo, de la unidad de gestión del riesgo de la Cruz Roja Antioquia, Jacqueline? Bueno, realmente no es una unidad, es un grupo. Okay. El grupo de gestión del riesgo de la Cruz Roja Antioquia es un grupo que, si bien es cierto, apenas lleva un año de haber sido conformado, cumplimos un año el 13 de octubre, es un grupo que propende por manejar todo el tema de gestión del riesgo en la institución y es un grupo transversal, o sea, es un grupo institucional que apoya los procesos que tienen que ver con la temática. Entonces nosotros estaremos en la institución apoyando procesos de formación, procesos de acompañamiento comunitario y todo lo que alrededor de la reducción del riesgo podamos hacer. O sea, nuestro énfasis está más dado desde el conocimiento y la reducción del riesgo, pero aunque sabemos que el manejo del desastre, o sea, el desastre como tal, se va a presentar, nosotros en algún momento también apoyaríamos ciertas labores desde ese proceso de manejo. Finalmente, la institución, la Cruz Roja, en este caso la seccional Antioquia, tiene proyectos que están orientados a gestión del riesgo, trabajamos con la empresa pública, la empresa privada, pero nosotros estamos más desde el acompañamiento en temas transversales en el tema. Temas transversales como manejo de sismos, manejo de deslizamientos, inundaciones, todas esas cosas las maneja gestión del riesgo. Claro que sí, de algún modo también para nuestros televidentes, cuando pensamos en gestión del riesgo es lo que normalmente la comunidad ha conocido como prevención y preparación de desastres y de emergencias. Entonces a veces el término que más entienden o que más claro le queda a las personas es emergencias y desastres. Cuando hablamos de gestión del riesgo, entonces son todas esas cosas como los sismos, como los eventos de movimiento en masa que en nuestra ciudad son tan frecuentes, como las inundaciones ahora que estamos en esta segunda temporada de lluvias en el país y este clima tan cambiante, nos permite afrontarlas, pensar hoy desde mi casa qué me puede pasar, mirar qué puedo hacer y finalmente si llegara a suceder algo, tener muchos más elementos para responder. Todos respondemos siempre, los seres humanos tenemos una capacidad de afrontar las situaciones que se nos presentan. Lo que busca la gestión del riesgo es que la pensemos desde antes, ¿cierto? Perfecto. Que hagamos una planeación, por decirlo de alguna manera, así como planeamos un mercado o miramos qué vamos a hacer con el dinero de la quincena, pensar en emergencias y pensar en dónde vivo, en qué territorio habito, me permite responder de una mejor manera. En el mes de octubre, concretamente el 12 de octubre, se celebró el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y particularmente este año se han enfocado mucho en hogar seguro, en qué hacer antes, porque es que no es solo en el momento, sino también durante y después de esos eventos. Ese es, digamos, el contexto de haber traído este programa hoy a Sana que Sana. Si usted todavía no ha hablado con su familia sobre un punto de encuentro en caso de que ocurra un desastre y no haya cómo comunicarse. Si usted todavía corre desesperado a hacerse debajo de un marco de la puerta ante un temblor, para usted es este programa, con estas niñas. Adelante, Gracias. siéntense mis niñas,
Nuestra línea de WhatsApp es el 305-316-6560. Cualquier inquietud sobre este tema de manejo de los sismos, las podemos resolver. Yo no, ellas. En el 305-316-6560. ¿Cuáles son, Jacqueline y Paola, remitiéndome a lo del marco de la puerta, los mitos más grandes que hay alrededor de cómo comportarme durante un sismo? Empecemos por eso, por asuntos que definitivamente nosotros consideramos que es lo que debemos hacer, pero que no se deben hacer, Jacqueline y Paola. Bueno, tenemos varios mitos. El primero es ese, el de la puerta, el del marco de la puerta. ¿De dónde habrá salido eso? Sí, eso tiene como una razón, y es que las casas antiguas sí tenían unos marcos y tenían unos refuerzos especiales en la forma de la construcción. Entonces, sí podrían en ese punto soportar más, y por eso de ahí sale y todavía se conserva ese mito de que la gente crea que son seguros. Nuestras construcciones modernas no, ¿cierto? Entonces, como no podemos empezar a revisar mi casa sí, mi casa no, es mejor adoptar otras medidas que me puedan dar mayor seguridad frente a este tema. Algo también que generalmente se observa como mito, y es que las personas consideran que es más fácil salir corriendo que quedarse en un lugar mientras pasa el temblor, ¿cierto? Ese es yo creo que de los principales mitos que tenemos. ¿Por qué? Porque las personas consideran que si se quedan ahí van a sufrir mayor daño, y ahorita les vamos a contar que no, que es mejor estar y permanecer. Es como el allí. instinto de conservación de salir, sí, pero menos seguros en estas ciudades, que usted sale y encuentra sí, venga, salga aquí al canal Televida, a la puerta, hay 3 edificios encima. Pues una curva. En fin, de todas esas cosas vamos a hablar. Dentro de esta campaña bien importante de la que hace parte la Cruz Roja Antioquia frente a la reducción del riesgo de desastres, en este caso en particular de los sismos, hay como 4 pasitos que queremos hacer énfasis en ellos. Conoce, reduce, actúa y recupérate. Empezamos por conoce, porque vamos a hablar primero de antes de este evento, mejor dicho, a partir de hoy, qué podemos hacer y debemos hacer en nuestros hogares para reducir el riesgo de las consecuencias de un sismo. Hasta un videito muy lindo ustedes nos mandaron que lo podemos ir poniendo, Brian. ¿Qué es eso de conoce? ¿Conocer qué con relación a los sismos, niñas? Muy bien, eso está enmarcado en los procesos de la gestión del riesgo que nuestro país maneja a través de una ley que modula de algún modo el tema, que es la 1523 del 2012. Cuando hablamos de conocimiento del riesgo, es toda la identificación de esos factores que nos pueden hacer daño en nuestros hogares o en el lugar donde vivimos. Un porcentaje alto de la ciudad ya vive en edificios en altura. Ayer alguien me preguntaba, ¿yo qué hago que vivo en un piso 24 en caso de un sismo? Yo le decía, ¿cuál es tu mejor opción de llegar al primer piso? Ninguna, o sea, es muy poco probable, de la mano con lo que estaba diciendo Jacqueline ahorita. Entonces, conoce implica que le dé una vuelta a ese apartamento e identifica cuál puede ser su punto seguro. Por ejemplo, una columna, que esto lo hablaremos. Una columna estructural, ¿cierto? Una columna que hace parte de la estructura de la edificación, que como decía Jacqueline, en las construcciones antiguas, cuando a uno le hablaban del marco de la puerta, era porque había una viga, lo que llamamos una viga de amarre, o sea, pensar en una columna pero acostada, que era lo que formaba. De hecho, en las casas antiguas de Santa Fe de Antioquia, vos las ves, se ven los dos parales y se ve la otra costadita. ¿Como en el portón o qué? El portón. Pero en la construcción moderna no hay. En mi apartamento, que es del 2010, eso no tiene una viga, una viga de amarre, entonces tengo que buscar otro sitio seguro. En mi apartamento, que vivo en un piso 10, estoy en una columna, la más amigable que encontré de haberle dado una vuelta al sitio. Conoce tu sitio de habitación. Bueno, aquí estamos hablando de hogar, pero para los que nos mantenemos, yo creo, más en el trabajo que en la casa, también en su sitio, o sea, donde usted permanezca, conocer el sitio, buscar columnas estructurales. Sí. ¿Es ese como el asunto? ¿Lejos de ventanas? Sí. Alejados de ventanas, un set como este, tenés que ver cuáles son las cosas que te pueden caer, porque ante el movimiento sísmico, entonces las cosas van a empezar a moverse. Cuando te dicen quédate adentro, no es simplemente para que no salga a la calle, es porque en la movilización va a haber muchas cosas que se te pueden caer, las lámparas, cuando hablamos en la habitación, el Cristo que le regaló la suegra, que usted lo tiene ahí
encima de la cabecera de la cama. La termina matando la suegra. En la ¿sí? habitación del niño, entonces usted le puso un parapeto lleno de peluches divinos, son los primeros que le van a caer al bebé encima. Entonces, conoce qué tengo hoy que me puede generar daño, cómo está el cableado eléctrico de la casa. Entonces, hay un ejemplo muy coloquial de los que yo suelo poner, y es cuántas veces o cuántas han planchado que la plancha hizo corto y la mamá con un cuchillo le peló las puntas. Le hizo moño y con eso por lo menos yo planché muchas veces. Suele suceder. Y ahí es un asunto de percepción del riesgo, ¿cierto? Uno se acostumbra, es muy fácil ir a un almacén y que le pongan un enchufe y ya. Pero usted se acostumbra a vivir con eso. Entonces, ¿cómo está el cableado eléctrico de su casa? Dele una miradita y vea dónde quedó por allá un manchoncito negro. Ese manchoncito negro, algo hizo un contacto inadecuado en ese sitio. Perfecto. Entonces, conoces hoy. Me doy una vuelta por mi casa. Si vivo en edificio, por ejemplo, miro quiénes son mis vecinos. Nosotros no conocemos a los vecinos. Y ese vecino podría ser de ayuda en un momento dado. Reviso cuántas posibilidades tengo en una ruta de evacuación para tomarla después del sismo, y usted va a su edificio y mira que no tiene sino una. Y que lo que pase ahí es lo que determinará si usted sale o no después del evento. O que si usted vive en una casa y dice, no, yo vivo en una casa, estoy en un primer piso, voy a salir, pero sale y se encuentra en un callejón muy estrecho donde las otras casas le pueden caer encima. Entonces, ¿para qué va a salir? Es decir, hoy dese una miradita, hoy piense en gestión del riesgo. Piense en gestión, ni siquiera es en pelicularse mucho, no tiene que pensar que va a morir. Da una miradita pensando en peligros, ¿qué podría suceder? Para usted y para su familia. Dentro de ese conoce, Jacqueline, hay que evaluar cómo está la estructura de mi casa, si tengo algún muro que está muy agrietado, si hay algún asunto que yo podría prevenir y reforzar antes de que suceda un acontecimiento de estos. Sí, es muy importante revisar, por ejemplo, los agrietamientos, o sea, si se están separando, si esas grietas ya tienen luces. A veces los agrietamientos son más de la pintura, ¿cierto? No son agrietamientos estructurales, sino ver si en realidad ese muro o si la estructura como tal en su columna está sufriendo. Eso sí es necesario en esa fase de conoce revisarlo siempre, ¿cierto? Y en esa fase de conoce además revisar mi casa en dónde está ubicada, si está en un sitio donde por el movimiento sísmico pueda sufrir además un movimiento del suelo, por ejemplo que haya un deslizamiento adicional. O sea, son varias cosas que hay que empezar a revisar para posteriormente entrar a trabajar medidas de reducción del riesgo. Perfecto. Dentro de ese videito, de esa animación que veíamos ahora de Cruz Roja Antioquia, en esa parte de Conoce, hablaban de no divulgar información falsa a través de las redes sociales. No hay un asunto más complicado que el pánico que generan las noticias falsas, que lamentablemente en nuestra época abundan. Ese es un llamado para todo el mundo, ¿cierto? Yo de verdad que cuando inician una cadena de esas que uno ha escuchado, o sea, es increíble el tono, la persona que lo graba, de verdad tiene la voz del presidente de la Unidad de Gestión del Riesgo Nacional, o sea, un discurso. Yo digo, pero ¿con qué intención hacen esto? O sea, ¿por qué generar este pánico? ¿Qué decir de este tipo de asuntos? Para el que lo inicia, pues que ojalá no lo vuelva a hacer, pero para quienes lo recibimos, siempre tener un filtro y por lo menos no multiplicarlo, ¿no? Pues ahí lo más importante son las fuentes oficiales. Hay uno que es típico, después del evento sísmico, sea en Colombia o sea en otro país, como recién ocurrió en México, normalmente están pasando uno de que ya viene el sismo más grande, claro, que va a como ser que fuera dentro fácil de prevenir, poco, ponen un link y la gente nunca se toma el trabajo de ir al link que les va a mostrar que eso es falso. Entonces, por eso hablamos de fuentes oficiales. Las fuentes oficiales son la página de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, la página de la Cruz Roja Colombiana, la página del Observatorio Sismológico de Suroccidente, del Servicio Geológico Colombiano. Si usted tiene alguna duda, o la otra que sucede es que hay personas que son muy sensibles y dicen, tembló, ¿cierto? Tembló, y lo empiezan a pasar por todas las redes. Una forma muy fácil es ir al Servicio Geológico y ahí le dice último sismo, le dice la hora, le dice dónde fue, le dice la magnitud, le dice absolutamente todo. Con respecto al Conoce, para no desaprovechar esta oportunidad, ese Conoce incluye también los sitios donde nuestra familia normalmente permanece. Un sismo, a diferencia de un incendio, es generalizado.
Un incendio se da en el sitio específico, digamos que se salva todo el mundo, los evacuamos y ese lugar queda fuera de funcionamiento, pero en un sismo vos no podés decir tembló en el Poblado, pero no tembló en Bello, o no tembló en Belén, o no tembló en Buenos Aires. Entonces, en ese horario en el que el sismo está y vos estás acá en tu lugar de trabajo y tu hijo está en el jardín y tu mamá está en la casa y tu esposo está en ese otro sitio y las comunicaciones podrían fallar. Entonces, en el Conoce es hoy cuando todos deben saber qué van a hacer, cuando deben preguntarle al área de seguridad y salud en el trabajo cómo estamos con el plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias, que en ese jardín donde el niño está, él sepa qué hacer. Yo aquí echándome pues muchas flores, por ejemplo, el día después del evento del simulacro nacional, hicimos el simulacro en el jardín donde el niño más grande tiene 6 años y el más pequeño tiene 3 meses. Y esos chiquillos se evacuaron en 3 minutos. ¿Cómo le parece? Porque el año pasado ya se había hecho el ejercicio. Entonces, el simulacro, la mitad de la gente está diciendo, cuando sea de verdad, yo no voy a hacer esto. Pero la realidad del simulacro es que te da el entrenamiento suficiente para que en el momento que ocurra vos tengas la información, como una especie de programación neurolingüística de decir, voy a hacer lo que entrené o yo no voy a utilizar esta información. Me preocupa eso. Justamente ayer, por ejemplo, con mis compañeros del canal, ellos me decían, pero uno en el momento, es como cuando uno lo van a atracar, ¿cierto? A mí nunca me han atracado, gracias a Dios, y yo siempre digo, a mí me atracan y yo digo, adelante. Todo el mundo dice, uno reacciona distinto. Igual aplica acá. Mucha gente piensa que no es importante informarse de estos asuntos sobre cómo actuar antes, durante y después de un terremoto o un sismo, por justamente decir, no, es que en ese momento uno no sabe qué hacer. Se pueden perder vidas justamente por no abrir la mente a esta información, Jacqueline. Sí, de todas maneras es muy importante, trajémoslo como ejemplo. México nos acaba de demostrar que el 19 de septiembre de este año tuvo un sismo de una magnitud importante y que las personas 2 horas antes habían hecho su ejercicio de simulacro, sí, como señor, cada año lo hacen. ¿Qué se demostró? Que efectivamente el evento de hace 30 años, que casualmente fue el mismo día, pues nos ha ido entrenando y eso hizo que la cantidad de muertes que se tuvieron en México fueran mínimas. O sea, frente a un evento de tal magnitud, se esperaría que las muertes fueran muchas, pero México es un gran ejemplo de que 30 años haciendo lo mismo, cada año, entrenamiento, con todos los sectores, con los escolares, sí funciona. Y en Colombia, el 25 de octubre tuvimos entonces la jornada para Colombia, ya el 6º simulacro a nivel nacional, y cada vez vamos reduciendo más los tiempos. Entonces ya pasamos de 7.5 minutos a 6.5 en promedio, y donde cada vez participa mayor número de personas. Ya tuvimos 3 millones de personas vinculadas, 32 departamentos, 790 municipios que participaron. ¿Eso qué significa? Que sí estamos empezando a cambiar el tema cultural, que es el más difícil en eso, porque precisamente las personas consideran, yo en el momento del sismo reaccionaré. No, no es así. Usted se tiene que ir entrenando, cada vez diciéndole más a su cerebro, esta es la manera de actuar. Puede que en el momento no te sirva, pero tenemos que apostarle siempre a que las probabilidades van a jugar a favor, no en contra. Entonces hay que hacerlo, hay que hacerle el ejercicio desde el hogar, desde el colegio, desde la empresa, desde el lugar donde más horas permanezcamos, y eso realmente va a ir cambiando con el tiempo y va a ir generando una mejor percepción del riesgo en esta temática tan importante. Yo también me voy a echar flores, porque yo en el edificio donde vivo con mis hijos, me tomé el trabajo, bajé con mis hijos a la zona del parqueadero donde pudimos comprobar cuáles eran las columnas estructurales. Y ya tenemos la columna estructural de la casa ubicada, la que queda más lejos del vidrio, del vidrio de afuera del balcón, del ventanal. Espero que sirva, pero ahí nos vamos a ubicar si esto nos coge allí. En el colegio de mi hijo son supremamente responsables, y yo en particular, pendiente del salón que tiene un ventanal gigante, y yo gordito, si algo llega a pasar, porque el ventanal da al ladito de la cancha, y yo, no bajas por las escaleras, te vas por allá. Pues es como buscando soluciones. Conoce. Que uno no sabe el día que esto suceda, si uno va a actuar así o no, pero por lo menos la información ya está aquí. Claro. El instinto de conservación ya está aquí y la información ya está aquí. Información es lo que vamos a tener en el siguiente segmento de Sana que Sana, porque en Noticias Sana que Sana vamos a entender hoy, de la mano de la Cruz Roja Antioquia, por qué se producen esos movimientos de tierra.
Noticias Ana Quesada. Carolina García Londoño es presidenta de la Sociedad Colombiana de Geología, capítulo Antioquia, o sea que tenemos a la mandamás aquí. ¿Cómo estás? Bienvenida, Carolina. Muchas gracias. Qué rico estar contigo. ¿Tu relación con la Cruz Roja cuál es? Por acá yo lo tenía. Ella es ingeniera geóloga, con maestría en Ciencias de la Tierra y tiene un doctorado en Ciencias del Ambiente y del Territorio, obviamente es experta en sismos. Bienvenida, Carolina, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenos días. Actualmente estoy en proceso de formación como voluntaria profesional de la Cruz Roja, que es un tipo de voluntario que nos permite en la institución aportar desde nuestros conocimientos profesionales. Perfecto. Y para que empecemos la entrevista con Carolina, en la que vamos a aprender bastante sobre este tema, pues vamos con la siguiente pregunta. Hola, mi nombre es José y ¿por qué se producen los temblores de tierra? Excelente, José. Bueno, la pregunta es obviamente muy pertinente y los temblores se producen básicamente porque nuestro planeta está en continuo movimiento. Entonces, nuestro planeta tiene algo que llamamos placas tectónicas, que son como unas, digamos que recubrimiento de toda esa pelota grande, de todo ese planeta, y esas placas son como una costrica que no es uniforme, sino que son como pedacitos de un rompecabezas. Como nuestro núcleo de la Tierra está en continuo movimiento, ese movimiento hace que esas placas, unas se abran y otras, digamos, que estén en conjunción. Entonces, ese mover de las placas, que es el que nos permite tener nuestros continentes, nuestros océanos, básicamente hacen que haya movimientos. Y haya movimientos que los percibimos en la superficie con lo que conocemos sismos. Eso es lo que estamos viendo más o menos en esta imagen. Exactamente. Entonces, en esta imagen, el punto que vemos en la parte central abajo, rodeado de todas estas circunferencias, es lo que llamamos el epicentro, que es el punto central donde se inicia el sismo. De una vez, como para aclarar la diferencia, sismo y temblor es un movimiento. Listo, la cuestión es que técnicamente lo llamamos sismo. El temblor lo expresamos de una manera coloquial y ahorita hablamos de terremoto. Entonces, perfecto, tenemos el epicentro, que es donde se origina el movimiento, tenemos las placas que están, que están moviéndose una al lado de la otra, y cuando se mueven liberan esa energía y en la superficie lo sentimos como ese movimiento. Perfecto. Siempre se está moviendo un poquito la Tierra y a veces es más perceptible y por eso lo sentimos o no. Exactamente, siempre se mueve. Y pues digamos que ahora, como estamos mejorando, los instrumentos son cada vez más sensibles, ahora los registramos mucho más. No es que se mueva más ahora que antes, sino que los registramos más. Y los seres humanos tienen un nivel de percepción en general muy similar, entonces no es que un día no tiemble, de hecho todos los días tiembla en una gran cantidad y hay personas que lo sienten más que otros y depende de donde estés ubicado también lo vas a sentir más. Por ejemplo, en un piso alto, si estás en ciertos lugares de nuestro Valle de Aburrá, los vamos a sentir más que los que estamos en la parte baja. Perfecto. Tenemos otra pregunta para nuestra geóloga invitada, la doctora Carolina García Londoño. Hola, mi nombre es Jean. ¿Qué tan vulnerable es el área metropolitana de Medellín con relación a los sismos? Excelentísima pregunta. Bueno, a ver por dónde comenzamos. Sin ser muy alarmistas, pero siendo realistas. No, para nada. Pues realmente nuestro Valle de Aburrá, digamos que a nivel de amenaza del sismo como tal, estamos en lo que denominamos una zona intermedia. Nuestra amenaza es intermedia, es decir, no es tan alta como podría ser lugares como el Eje Cafetero, como Murindó o como Bucaramanga, que sí tiembla mucho más fuerte porque están justamente encima de donde tiembla. Nosotros digamos que es intermedia. Nuestro gran problema, y me encanta la pregunta, es que si bien nuestra amenaza es intermedia, nuestra vulnerabilidad es muy alta. Y todo radica en que construimos mal. Realmente utilizamos unas técnicas constructivas que no son sismoresistentes. Es decir,
realmente utilizamos, pues muchas veces está asociado a bajos recursos, etcétera, pero sobre todo a desconocimiento y a continuidad malas prácticas, porque se ha demostrado en muchos países con muchos menos recursos que Colombia que podemos construir muy bien, muy sismo resistentemente con bajos recursos. Entonces la respuesta es, a nivel de vulnerabilidad, tenemos una vulnerabilidad muy alta por nuestra deficiencia en la construcción. ¿Qué es eso del batolito antioqueño? ¿Eso es un mito o eso es verdad? Porque este es el imaginario que hay aquí y es que estamos supuestamente, nuestra base en Antioquia es una gran roca que nos protege contra los terremotos. ¿Cierto o falso? Bueno, ni cierto ni falso, en el sentido de que el batolito sí es una roca muy grande, tiene más o menos 100 kilómetros cuadrados, está situado al nororiente de nuestra ciudad, pues de nuestro Valle de Aburrá, y lo que pasa con las ondas sísmicas es que las ondas, cuando encuentran un material suave, un material como arenoso, aumentan su velocidad, digamos, aumentan su frecuencia y por eso lo sentimos más, por ejemplo, en ciertos lados donde tienen un material suave. Mientras que cuando esas mismas ondas encuentran un material duro como es una roca, básicamente disminuyen su intensidad, por así decirlo. Entonces, cuando el sismo viene del nororiente, que es donde tenemos nuestro batolito, el batolito sí nos puede disminuir un poco esas ondas, pero resulta que nosotros estamos muy ubicados en el centro de lo que llamamos varias zonas sismotectónicas o varios nidos sísmicos. Entonces tenemos zonas que se mueven al nororiente, que es todo el tema del nido de Bucaramanga, como lo llamamos, pero tenemos otras zonas que nos han afectado en el pasado, que es toda esa zona del eje cafetero, donde hay una falla que se llama, una falla muy famosa, que se llama la falla de Romeral. Una falla es una ruptura en esa placa, una ruptura en esa costra, en esa cobertura del planeta, y tenemos otra zona sísmica que es la zona de Murindó, la zona de Urabá. De hecho, el último sismo fuerte que nos afectó y que dejó, se calcula que más o menos 240 viviendas afectadas, es en 1992, en octubre, cuando ocurrió un sismo de magnitud 7.2 en Murindó, allá en Urabá, y nos afectó aquí en nuestro Valle de Aburrá. ¿Es cierto que las laderas son más vulnerables a la hora de un sismo? Sí, en cierta medida, no solamente pues digamos que pues realmente no es asociada a la forma, sino que en nuestras laderas en el Valle de Aburrá. Estamos hablando del poblado, del nororiental, noroccidental. Exactamente. Lo que tenemos es una gran acumulación de depósitos. Los depósitos es un material que se movió, ya sea por gravedad o por agua, y se movió y se depositó. Entonces, como les decía, como los depósitos es una acumulación de material muchas veces heterogéneo, entonces no es fuerte. Entonces, como es algo básicamente que está colgado sobre nuestras laderas, eso hace que en el caso de un sismo eso se pueda volver a mover, porque no está, digamos que fijamente, digamos que agarrado a nuestras laderas. Entonces, sí, en las laderas tenemos que tener mucho más cuidado de cómo construimos. Perfecto. Hablando de sismoresistencia, ¿hace cuánto existe la legislación que obliga a los constructores, a los grandes constructores, el problema es cuando es una construcción más informal, supongo, a utilizar normas de sismoresistencia? Excelente, pues nuestra primera norma de sismoresistencia surgió justamente a raíz de un gran sismo, el sismo de Popayán del 83. Ahí por primera vez nos preguntamos, ¿por qué ocurrió el desastre? Y muchos dijeron, pues porque tembló, pero afortunadamente, digamos que abrimos nuestra mente y nos dimos cuenta, no, el desastre no ocurrió porque tembló. Temblar es natural, la tierra se mueve, la tierra está viva, gracias a eso nosotros estamos vivos. Entonces, cuando tiembla es necesario, nosotros somos los que debemos aprender a convivir con esto. ¿Y cómo aprendemos a vivir con los sismos? Construyendo bien. Entonces, se crea en 1984 nuestra primera norma. Llama la atención que la segunda norma fue del 2000, unos meses después del sismo del eje cafetero, perdón, el 99. Entonces, ahí muchas personas decían, ¿cómo es posible que haya ocurrido tanto desastre en ese sismo si teníamos la norma? Pero es que la norma no hace que la gente lo cumpla. Y la última norma es la del 2010, la NSR
10. Así la encontramos mucho en, pues digamos que en todos los documentos. Tú dijiste algo sobre la construcción formal. Realmente la construcción informal también debería cumplir la norma. Que eso es una de las cosas que también hemos estado trabajando mucho, porque muchas personas, como te decía, nos dicen, no, es que yo cómo le voy a cumplir la norma si eso con todas esas técnicas me sale muy costoso. Pero de nuevo, hay formas de construir bien a bajo costo. Y finalmente, nosotros hacemos mucho énfasis en eso. No importa que tú sepas cómo reaccionar, no importa que tú sepas qué hacer durante y después. Si construiste mal o si vives en un lugar mal construido y que colapse, realmente se perdió todo el resto. Entonces, hacemos mucho énfasis en ese tema. Carolina, seguimos hablando con vos después de comerciales. Claro que sí. Vamos a nuestra primera pausa. Hoy estamos con la Cruz Roja Antioquia aprendiendo qué hacer antes, durante y después de un temblor de tierra. También aprendiendo bastante sobre nuestra tierra, sobre qué es lo que tenemos debajo de los pies y reflexionando sobre estas normas de sismo resistencia de la mano de esta geóloga. Ya regresamos. Inquietudes en nuestra línea 305-316-6560. O sea, continuamos en Sana que Sana, hablando de los sismos. Con relación a eso, estas recomendaciones. En caso de sismo, recuerde aplicar el agacharte, cubrirte y agarrarte, que ahorita vamos a ahondar en eso con nuestras invitadas. Quédate dentro hasta que los temblores hayan cesado y estés seguro de que se puede salir sin peligro. Mantente alejado de las ventanas. En un edificio no te sorprendas que las alarmas de incendios y los aspersores se disparen durante un terremoto. Si estás afuera, busca un lugar despejado, lejos de edificios, árboles y cables eléctricos. Tiéndete en el suelo. Si estás dentro de un automóvil, disminuye la velocidad y conduce a un lugar despejado. Permanece en tu auto hasta que los temblores cesen. Recuerda evacuar con tus mascotas. Seguimos en Sana que Sana con nuestras invitadas de la Cruz Roja Antioquia y les tengo dos preguntitas en nuestra línea de WhatsApp. Veamos. Buenos días, mi casa está presentando varias grietas y no sé qué tan delicadas sean. Uno puede pedir una revisión, ¿a quién y en dónde? Un abrazo para ti y qué rico que este programa sirva para multiplicar la cultura de la prevención. Claro que sí. ¿Dónde puede acudir, Carolina? Bueno, nuestra entidad de gestión del riesgo de Medellín es el DAGRET. Entonces, a ellos, si es en el caso de Medellín, es donde deberían pedir información. En el caso de otros municipios del Valle de Aburrá, cada municipio, digamos que tiene su entidad. Y a nivel departamental sería la entidad encargada, es el DAPART. Perfecto. DAGRED, ¿qué quiere decir? Departamento Exactamente. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Departamento Administrativo de Gestión de Riesgos de Desastres. Perfecto, importante. En internet buscas ese teléfono, llamas y pides tu asesoría. O al 123. O al 123 también. Ah, bueno, así también se te facilitan las cosas llamando al 123. Veamos esta otra inquietud. Buenos días, les pregunto, si es verdad que Remedios y Segovia, que son municipios de acá de Antioquia, para los que no lo conocen, puede hundirse en un terremoto o sismo fuerte por ser una tierra tan trabajada por ser minera. Un abrazo para ti. Eso nos da para hablar de muchas cosas, ¿no? Bastante. Voy a tratar de ser sucinta al respecto. Okay. En efecto, la minería, uno de los problemas, pues digamos, que ocasiona es que se hacen excavaciones dentro de la tierra. En muchos casos, estas excavaciones son incluso debajo de las mismas casas. Eso hace que se generen básicamente unos huecos que en el caso de sismo sí pueden generar mayores problemas, porque dejaste un espacio vacío. Entonces, al temblar, haber debilitado esa parte superficial puede generarse. No estamos pensando en un Armagedón ni en una hecatombe, pero sí, ese tipo de actividades mineras puede generar daños. Y por eso también es importante que el sector minero esté de la mano con la legalidad, ¿no? Exactamente. Que no haya minas ilegales, que son justamente las que más daño hacen. Exactamente. A toda la tierrita. Muy bien, seguimos hablando entonces con Jacqueline y con Paola. Habíamos hablado inicialmente de Conoce, recordemos, entonces saber muy bien cuál es el sitio más seguro, del lugar donde más permanezco, trabajo, hogar, estar pendiente de esas grietas, todo eso. Ahora vamos a una parte que tenemos un listadito de recomendaciones para que las evacuemos rapidito y alcancemos. Reduce. Cuando estamos hablando de reducir, reforzar la estructura de la vivienda, ya la habíamos nombrado.
¿Y qué más, Jacqueline? Bueno, ahorita mencionaste, Olguita, como esas medidas en términos generales, y una muy importante es, como parte del entrenamiento que debemos adquirir, es agacharse, ¿cierto? Vamos a cubrirnos y vamos a agarrarnos. O sea, eso suena como a canción pachanguera. Ay, agáchate, Porque sí, agáchate, cúbrete y agárrate, ¿cierto? Entonces, esos 3 momentos hacen que usted tenga menos probabilidad de daño en caso de que ocurra un sismo, porque al usted agacharse va a generar un espacio menor y se cubre, ¿cierto? Se cubre su cabeza, también el cuello sufre mucho porque pueden caer cosas que están colgadas, ¿sí? Y también el agarrarse. ¿Agarrarse de qué? De algo que le proporcione, que no vaya a salir rodando, ¿cierto? Con ese mueble, y eso va a disminuir sus daños físicos, por lo menos, en ese momento. Entonces, por eso es necesario entrenarse y hacerlo. Entonces, los simulacros no son solamente para la empresa o para el colegio, como muchas veces lo creemos. El simulacro tiene que estar como medida de reducción dentro de su casa. Si usted ya vive en edificios altos, si usted vive en una casa de 1 planta, de 2 plantas, haga ejercicios con su familia, haga ejercicios con su comunidad. Y hay algo muy importante que mencionaste ahorita, y es recuerde evacuar con sus mascotas. Entonces eso suena muy fácil cuando usted no lo ha hecho nunca, ¿sí? Pero cuando usted va a evacuar el gato, vaya pues evacúelo, es difícil, entonces eso hay que entrenarlo. El gatico hay que empezarle a trabajar desde antes, ¿cierto? Hay que empezar a tomar esas medidas, por ejemplo, con un animalito que puede ser muy nervioso, muy temeroso, y si él asocia ese guacalcito a algo divertido, ¿cierto? Métalo en su guacal, entrene, baje, salga con él, pero no espere que el gato le entre al guacal en el momento de la evacuación. Entonces es muy importante. Con los perros es más fácil porque reciben órdenes más fácil, pero no espere que ocurra para que evacúe sus mascotas en un momento tan complejo. El famoso triángulo de la vida, mi querida Paola, ¿eso es real, no es real? ¿Cómo es? Bueno, tenemos una generación que creció por ahí 2, yo creo. Hablando del triángulo de la vida y de los marcos de las puertas. De la vida y el marco de la puerta. Yo particularmente no quiero desestimarlo del todo, eso tiene un sentido. Y el sentido del triángulo de la vida es que cuando los objetos caen y pegan sobre ciertos bordes te van a generar lo que en espacios confinados denominamos un espacio vital, ¿cierto? Un lugar donde yo puedo quedar de alguna manera Por decir protegido. algo, me paro aquí hay un muro al lado de este mueble, y yo me escondo aquí y la pared se va a recostar. Y, ese es el triángulo de la vida. Esa es la base de la teoría. Este cinturón se me suelta, qué pena, por eso estoy caminando. Pero la base de esa teoría está cimentada en que ese mueble es suficientemente fuerte, está cimentada en que donde salió la teoría del triángulo de la vida, la construcción generalmente es en madera o en otro tipo de material, mientras que en nuestro país una casa de madera está asociada con una finca, o está asociada con periferia de la ciudad donde no hay buenos ingresos. Aquí el que construye, y construye con todas las de la ley, construye en concreto. Entonces las probabilidades reales de que caiga este en ese mueblecito mueble sostenga. y el muro, que esto fuera la columna y cayera y usted quedara salvada, son tan inciertas como el mismo sismo. Entonces yo no lo desestimo al 100%, porque si usted se siente más tranquilo haciéndose a un lado que debajo del elemento, me refiero a la mesa, al escritorio, pues será usted y su cuerpo quien determine en ese momento preciso, porque usted no va a saber cuál es la intensidad del sismo, usted no va a saber cuál es la duración, y ese es de los graves problemas del sismo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí yo complementaría, estoy completamente de acuerdo, complementaría que una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es lo que nos comentaban ahora Jackie y Paola, que que en nuestro caso, de las cosas que más daño nos pueden hacer, si no se cae la estructura sobre mí, que en ese caso la posibilidad de que yo sobreviva es mínima, lo que más nos puede hacer daño son lo que llamamos elementos no estructurales, esa lámpara, esa virgencita. Entonces si yo me quedo afuera, al lado del mueble, estoy más expuesta a eso pequeño que me puede hacer mucho daño. Entonces, a nivel de costo-beneficio, hay que analizar muy bien ese tema, y personalmente creo que hay mucha más probabilidad de que me afecte algo y que me caiga en la cabeza
si yo me pongo debajo de, pues, de algo que me protege, o en las esquinas, en las columnas, como habíamos dicho, que si nos ponemos al lado del mueble. Entonces, en nuestro contexto, realmente me atrevería a decir que no es tan, pues digamos que tan práctico aplicarlo. Perfecto. Seguimos hoy hablando de sismos y seguimos con más Sana que Sana Noticias, Sana que Sana. Continuamos hoy en Sana que Sana, estamos hablando sobre los sismos, reducción de riesgo frente a los sismos. Tome nota que esto es importante. Refuerza la estructura de tu vivienda, ubica algunos lugares seguros en tu casa, al lado de una columna, contra una pared interior donde no haya objetos que puedan caerte y sitios alejados de ventanas. Verifica el estado de la estructura de tu vivienda. Busca grietas grandes en paredes, techos y columnas. Sobre estos hallazgos deberás adelantar acciones correctivas. Ahorita hablábamos de llamar al 123 o al DAGRED. Elabora un plan de evacuación. Ubica las rutas seguras y los puntos de encuentro con tus familiares, que no se quede esto en un papel o en un programa de televisión, que hoy todos nos pongamos las pilas con estos temas. Ten listo tu maletín de emergencias con elementos básicos como linterna, agua, alimentos enlatados, medicamentos, radio con baterías, documentos, cobija y mudas de ropa, entre otros. Y esto me da pie para preguntarle a Cataline sobre este maletín de emergencias. Entonces, ¿cómo debemos armarlo, Jacqueline? Bueno, el maletín de emergencias básicamente debe tener unos elementos que por lo menos en las primeras horas, estamos hablando de las primeras horas post-evento, me puedan cubrir esas necesidades básicas. ¿Cómo qué? Como lo acabaste de mencionar, tener los medicamentos, sobre todo aquellos que son de control, ¿cierto? Porque en situaciones de sismo es muy caótico, entonces no puedo esperar que me subsanen el medicamento que yo tengo para el corazón, para la diabetes, no, lo tengo que tener dentro del maletín. Debo tener una linterna, pito, debo tener también agua embotellada, es muy importante, si tengo bebés, una leche, pañales, debo tener mudas de ropa, pues no voy a hacer una maleta pues como si me fuera para Europa, pero sí debo hacer con cosas básicas por lo menos 48 horas. Agüita, ¿no? Sí, esa agua es muy importante, entonces en ese maletín es necesario sacarle una copia a los documentos. Básicamente esos elementos nos pueden cubrir esas necesidades y el alimento enlatado. Perfecto. Bien importante. El pito para que me escuchen en caso de que yo quede ahí. Eso Sí, también es importante. los pitos, pero hace parte del entrenamiento. O sea, el pito, perfecto. si yo no me entreno, el pito será un elemento más. Hay que entrenarse para poder saber cuándo lo uso. Y no tener ese maletín de emergencias guardado por allá en el último rincón. Al ladito de la cama. Sino en un lugar de fácil acceso. Perfecto. Cuando vaya a salir, sea de fácil acceso y que todos los familiares, miembros de la casa sepan dónde está. Rápidamente, señorita Paola, el punto de encuentro con la familia. Eso es bien importante. Eso que hace parte del REDUCE es el plan familiar de emergencia. En particular, mi recomendación es que el punto de encuentro se dé en la familia donde esté el más vulnerable. Me refiero a que si todos son adultos, usted puede definir un punto de encuentro a donde todos tendrán forma de llegar, la casa de la abuelita, porque la abuelita siempre está allá y va a ver quién les abra o vamos a encontrar a alguien. Pero si usted es mamá de un niño de 5 años, como en mi caso, mi punto de encuentro es donde esté mi hijo. ¿Por qué? Porque yo no le puedo decir a Juan Andrés de 5 años que coja una buseta y que llegue donde la abuelita. Entonces mi esposo y yo sabemos que si en ese momento hay una emergencia, Juan Andrés está en el jardín, él buscará la forma de llegar al jardín y yo buscaré la mía. Siempre me dicen que voy a dejar morir al marido, pero pues él es el adulto, él verá cómo llega. Yo llegaré allá. Si Juan Andrés está donde la abuelita, si está donde la tía, o sea, mi punto de encuentro familiar se vuelve móvil en donde esté el más vulnerable. Háblenlo esta noche, a la hora de la comida, suelten los celulares, pues hay derecho. Conversan bien rico y dicen, vea, el caso de que ocurra una catástrofe, sismo, terremoto que es generalizada, como tú lo dices, nos vamos a encontrar en este lugar. Defínanlo. En esos momentos de caos, uno no tiene ni conciencia para definirlo y no hay comunicaciones. Tenemos un minutico, vos hablabas de dos asuntos súper prácticos para evitar las consecuencias de la ruptura de los vidrios. Ponerles unas placas protectoras. O puede ser simplemente un contact, o en muchos casos vemos que tienen un recubrimiento UV. Ese recubrimiento nos sirve también no para evitar que se rompa, sino que si se rompa no nos caiga encima. Esas esquirlas. Sí. Y lo otro, unos ganchos que venden antisísmicos para
pegar, mejor dicho, los muebles de las paredes y esas cositas Sí. para que no nos causen Pues esos hablábamos daños. también de ejemplos de países como Japón, que han sido un ejemplo mundial, y realmente ellos, además de construir bien, han hecho muchísimo trabajo en ese tema de elementos no estructurales. Y hay cosas súper bonitas. Entonces ellos en un supermercado, en vez de vender chicle, te venden este gancho. Un gancho es un gancho como lo conseguimos en una ferretería. No le pongan nombre sismorresistente, es simplemente un gancho que usted amarra su mueble contra la pared para que no se le caiga encima. No le cuesta ni 5.000 pesos y ya le puede salvar la vida de usted y su familia. Perfecto. Carolina, Jacqueline, Paola, muchas preguntas se me quedan entre el tintero, pero se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias. Y yo pienso que con que una o dos familias, o 3 o 4 o 5, 20, hayan tomado conciencia frente a la importancia de llegar a su casa, ubicar ese sitio seguro, esa columna estructural, evitar los mitos de salir corriendo detrás de un marco, intentar comprender que de verdad salir corriendo a la calle donde más elementos le pueden caer encima no es la solución. Con eso ganamos el año. Armen su botiquincito, su maletín de emergencias, hable con su familia en qué lugar se encuentra en caso de un evento de estos. Eso es importante. Todos podemos hacer mucho para mitigar, para trabajar en la reducción del riesgo de los sismos. A Cruz Roja Antioquia, como siempre, mis respetos y gracias por estos programas tan lindos que nos regalan. Y a ustedes mañana los invito a un programa muy especial. Mañana vamos a hablar de prevención de maltrato y abuso infantil. Vamos a tener pediatra, vamos a tener psicólogo, vamos a tener directores de fundaciones que trabajan justamente en estos asuntos, porque este es un tema que hay que hablarlo en voz alta, prevención del maltrato y abuso infantil. Terminamos hoy, feliz resto de jueves y hasta mañana.